tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Ya estamos aquí, todos los amigos de María Visión, preparados para este nuevo programa Concilios. Ya estamos listos y ya lo verá usted. Este día tendremos cosas muy interesantes. Estamos preparando todos los antecedentes históricos, filosóficos y teológicos que prepararon el contexto del Concilio Vaticano II. Pero pues todos estos antecedentes son muy largos y hunden sus raíces desde el siglo XIV después de Cristo. Hoy nos centraremos en lo que fue siglo XV, XVI y XVII. Así es que no se pierda este programa. Qué bueno que ya esté usted en su casa. Y bueno, pues comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos aquí, como le decía, pues en su programa Concilios. Estamos pues preparando el contexto histórico, filosófico y teológico del Concilio Vaticano II. El día de hoy nos centraremos principalmente en lo que fue a partir del siglo XV después de Cristo. Imagínese usted, ya había pasado el Renacimiento, en el que había tenido un rompimiento muy importante lo que fue el pensamiento y la sociedad. O sea, la historia había cambiado muchísimo en esa época y pues principalmente por este fenómeno del Renacimiento en el que pues ya Dios dejaría de ser el centro de la vida política, social, económica y quedaría pues la fe separada de la razón. La razón se va separando poco a poco en el Renacimiento y para el siglo XV tenemos a este personaje tan importante que es Maquiavelo y que pues influye fuertemente en lo que fue la política del siglo XV, pero que se extendió hasta el siglo XX, a tal punto de que pues en la actualidad los sistemas políticos liberales, económicos que tenemos pues en Occidente, pues muchos de ellos son basados en estas ideas del príncipe de Maquiavelo. Aquí lo importante es que nosotros vayamos conociendo, ¿verdad?, cuáles fueron las ideas que se fueron gestando en esto de, en esta situación de estos contextos históricos y que después afectaron al Concilio Vaticano II. ¿Por qué lo afectaron? Porque justamente el Concilio Vaticano II va a recoger toda esta problemática que viene desde el siglo XIV con la llamada Vía Moderna de Guillermo de Ockham, luego el XV con Maquiavelo y esta propuesta política y una propuesta que además afecta los principios morales de la Iglesia Católica y sociales, puesto que él afirma que el fin justifica los medios, una cosa que va completamente en contra de lo que es el derecho natural y sobre todo la moral de la Iglesia Católica, que se basa principalmente en el derecho natural, porque el derecho natural es ley divina. La ley natural es ley divina y de ahí deviene el derecho natural. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos estas ideas que se fueron gestando estos siglos para que después nosotros vayamos conociendo también cómo se sintetizan y cómo se van respondiendo estos problemas en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II trae a la mesa toda esta problemática y mucha más que veremos en este programa. En el transcurso del programa la iremos viendo poco a poco, pero hay que irlo haciendo muy lentamente y sobre todo si usted tiene dudas y tiene preguntas, es muy importante que interactúe con nosotros para que nosotros podamos ir avanzando al paso que usted va. Entonces, miren, es muy sencillo, estamos hablando de un proceso de separación de lo que es la razón por un lado y la fe por el otro. Y la fe todavía se mantenía, ¿verdad? Se mantenía en este contexto del siglo XV, una sociedad religiosa
pero ya las ideas iban preparando desde el Renacimiento y sobre todo con pensadores como Maquiavelo, pues lo que iba a ser después una fractura muy grande que fue la Reforma Protestante de Lutero. Pensemos también que todas estas ideas se dan dentro de la misma iglesia. Era una sociedad que todavía giraba en torno a la religión y a la iglesia. Sin embargo, hay una especie de misterio de iniquidad, decimos nosotros, es un misterio de iniquidad porque pues se va gestando todo esto como una bola de nieve que además va permeando todos los estratos, piense usted, políticos, económicos, administrativos, científicos, técnicos. Vamos a ver un gran avance de la ciencia y de la tecnología que va a hacer parecer que las épocas anteriores, como lo fue la Edad Media, pues fueron épocas oscuras en donde no avanzó la ciencia. Pero hay que tener mucho cuidado, porque mientras la ciencia a lo mejor no avanzó, principalmente porque se vivía en el feudalismo, por la caída del Imperio Romano, que había dejado muy devastado y además pues había hecho que los pueblos se encontraran pues muy vulnerables a las invasiones de los bárbaros y entonces se tuvieron que replegar en los feudos. Pero ya para esta época que se había terminado el feudalismo, entonces empieza el comercio, pero como que el hombre se va separando, se va haciendo más mundano y entonces la ciencia, que no siempre tiene que ver con las ideas, porque vemos que las ideas de la Edad Media llegaron a un culmen muy importante, a una de las cumbres más grandes de la historia de la humanidad, sobre todo, como les he dicho, con toda la producción medieval, que además culmina con las universidades que se fundaron en el siglo XIII, ¿sí? Entonces, pues ya vamos viendo cómo se va separando y hasta dónde va a llegar este problema, que se va haciendo como una pequeña bola de nieve y que después va creciendo y se va infiltrando más y más. Fíjese usted, pues, a qué punto llegaron las cosas que en tan pocos siglos como fueron el siglo XIII, XIV, XV, ya para el siglo XVI después de Cristo, pues viene lo que fue la Reforma Protestante de este personaje pues tan importante, un agustino, que fue Martín Lutero, y que, bueno, pues trajo una división muy dolorosa y muy grande en la iglesia. Ya veremos que pues lo que Martín Lutero realmente reclamaba, pues era una cuestión sobre las indulgencias y muchas cuestiones que ya se estaban dando porque la crisis del pensamiento viene siempre a repercutir en una crisis pues en la vida religiosa, en la vida política, en la vida económica, en todas partes, ¿sí? Y entonces pues no se había dejado esperar y Lutero pues con toda esta, digamos, este contexto y esta situación tan grave y tan confusa, pues hace unas declaraciones reclamando principalmente pues el asunto de las indulgencias, que es un asunto que hay que entender muy bien, porque las indulgencias son pues realmente una forma por la que la iglesia dispensa grandes bienes a todos los fieles, ¿sí? ¿Y cuáles son esos bienes? Pues que se reduzca la pena temporal por nuestros pecados. La pena temporal pues no se quita, como usted sabe, cuando nosotros cometemos un pecado grave o mortal, o aunque sea un venial, pues esto va produciendo algunos efectos que repercuten a otras personas, que repercuten, por ejemplo, pues en nuestros seres más queridos, en los seres próximos, pero también que va minando la estructura social. Y entonces cuando nosotros acudimos al sacramento de la penitencia o de la reconciliación, Dios nos perdona y bueno, pues la culpa queda perdonada, la pena en caso de un pecado mortal o un pecado grave también queda completamente perdonada, pero no la pena temporal. La pena eterna sí, pero la pena temporal no. ¿Por qué? Porque la pena temporal
pues son todas las consecuencias que nos trae en este mundo, pues el haber cometido una falta grave. Y esta pena temporal, pues se puede ir, digamos, teniendo sus consecuencias en todo el sufrimiento que nosotros vamos teniendo en esta vida por consecuencia de nuestras mismas acciones y de nuestro desorden, pero además también en el purgatorio en el caso de que nosotros, pues no hayamos obtenido una indulgencia plenaria. Es decir, que con estas obras tan sencillas por las que la Iglesia dispensa o Dios dispensa a través de la Iglesia estas grandes posibilidades para el ser humano, pues si usted no tiene la indulgencia, tenemos que pasar al purgatorio. Sin embargo, bueno, pues parecía que había cierta corrupción, que las indulgencias no se distribuían como debía de ser, que había algunos problemas económicos que también estaban involucrados ahí, y Lutero, aunque tenía alguna razón, no en cuanto a los principios teológicos de estas, sino principalmente conforme a a la forma como se llevaban a cabo, ¿sí? Es decir, a la forma como en la práctica se llevaban estas indulgencias de un lado a otro. Entonces, pues todo esto es interesantísimo, lo vamos a ir desarrollando en este programa poco a poco. Vamos después a ver hasta dónde llegó con los pensadores que le siguieron en el siglo XVII y XVIII, pero bueno, quédese con nosotros, espérese en su casa y bueno, seguimos. En fin, ya estamos aquí nuevamente con ustedes, bueno, en su programa Concilios, aquí en María Visión. Estamos viendo cuestiones muy interesantes como antecedentes del Concilio Vaticano II. Un concilio que se llevó a cabo en el siglo XX, hace 50 años, y que, bueno, ahora es muy importante reconocer, estudiar, profundizar, y, bueno, pues también es muy importante que nosotros pues conozcamos todos los documentos de este concilio, todas las situaciones que se dieron en él, para que de esta manera pues podamos conocer mejor lo que es el magisterio de la Iglesia Católica, su tradición. Todos los concilios forman parte de la tradición católica y el Concilio Vaticano II no se puede aislar de la tradición católica y por lo mismo, como no se puede aislar, hay que conocer todos los antecedentes históricos que se dieron e incluso también algunas cuestiones de otros concilios para que nosotros podamos leer, hacer una lectura correcta del Concilio Vaticano II, tomando en cuenta toda la tradición católica y sobre todo estos antecedentes tan importantes, pues históricos del pensamiento, acontecimientos como los que yo le he estado comentando, el de Maquiavelo, ahora la Reforma Protestante de Lutero, en la que nos estamos centrando y que fue tan importante porque, fíjese usted, Lutero pues realmente tenía razón en algunas de las reclamaciones que hacía en la Iglesia, pero el modo como lo hizo no fue el adecuado. Y por esto mismo pues se le pidió que se retractara y que hiciera sus peticiones por la vía jurídica adecuada. Sin embargo, Lutero pues muy lamentablemente no aceptó esta vía jurídica y bueno, hizo algunos actos imprudentes que llevaron a que el magisterio de la Iglesia y la Santa Sede se tuvieran que pronunciar de alguna manera pues en contra de estas acciones. Esto fue pues algo que ocasionó una ruptura muy grave, muy profunda en la Iglesia, en la que pues quedaron fuera de la Iglesia Católica muchísimos, fue una gran división, la más grande que ha tenido la Iglesia Católica en su historia. Sin embargo, era muy importante pues mantener la unidad en las ideas y algunas de las tesis y las propuestas de Lutero pues eran totalmente incompatibles con la doctrina de la Iglesia Católica. Pero para que ustedes conozcan un poco mejor todo esto que sucedió, aquí en María Visión hemos preparado un material que esperamos les ayude a aclarar todas estas dudas. Acabando el material, yo haré algunas explicaciones y ya sabe, si usted tiene alguna duda,
con mucho gusto yo aquí puedo recibirla por Twitter, puedo recibirla, o si no, a nuestros teléfonos. Mi Twitter está aquí, Filos 1403, nada más que la P es mayúscula, luego la HILOS 1403. Ahí inmediatamente yo aquí tengo mi celular, o si no, también en los teléfonos de María Visión, por supuesto que podemos contestarles. Pero bueno, les dejamos con este video para que ustedes puedan, sí, ya está aquí muy bien, ahora sí, Filos 1403. Esperamos que disfruten este material que hemos preparado con mucho cariño. Desde los siglos V y XVI, algunos humanistas como Maquiavelo se inspiraron en el paganismo, mientras otros humanistas eran cristianos con buenas intenciones como los utopistas Santo Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam, quien ironizó sobre ciertos abusos de la Iglesia, y periódicamente los cristianos, sobre todo los príncipes, reclamaron que hubiera un concilio de reforma. Julio II abrió en 1512 el Concilio de Letrán, que deploró los abusos y elaboró un programa que no tuvo resultados. El Concilio de Letrán se clausuró el 16 de marzo de 1517 y el 31 de octubre Martín Lutero publicó en Wittenberg sus 95 tesis contra la indulgencia. Lutero confundió la doctrina de la confianza cristiana, de modo que para él el único modo de obtener la salvación era tener una firme fe en ella. Publicada su tesis, El legado papal, Cardenal Cayetano le pidió su retracción, pero Lutero no la aceptó y apeló a un concilio general, cosa que significaba una rebelión abierta, por lo que el Papa León X publicó la bula Exorge, en la que se consideraron heréticas las doctrinas de Lutero, quien quemó públicamente la bula, hecho que provocó que en el año 1521 se dictara contra él la excomunión solemne. Al mismo tiempo que Lutero, surgieron a través de toda Alemania numerosos reformadores. Casi todos eran sacerdotes y algunos religiosos. Por su parte, Calvino, que no era un clérigo, sino un laico francés, realizó otra reforma, esta vez a la doctrina luterana, afirmando que por el pecado todos deberíamos estar condenados, pero Dios soberano salva a los que Él ha escogido. Es decir, afirmó la predestinación y una moral práctica social basada en la prosperidad, que es el modo de ratificar que Dios nos ha aceptado como hijos suyos. Así fue que a mediados del siglo XVI, una gran parte de Europa se separó de la Iglesia. Inglaterra, todos los países de la Riviera del Báltico y muchos estados del centro de Alemania, a los que se unieron pronto los Países Bajos. Por todas partes aparecían islotes luteranos o calvinistas. Totalmente católicos, solo siguieron siendo Italia y España, aunque numéricamente la mayor parte de la población se mantuvo fiel al catolicismo, pero nunca había sufrido la Iglesia una pérdida tan grande. Fue en estos tiempos de los grandes dominicos y jesuitas en los que Lutero comparecía en Worms ante Carlos V, y todo el mundo exigía un concilio, de modo que en 1542 el Papa reorganizó la Inquisición romana, que tomó el nombre de Santo Oficio, hoy Congregación para la Doctrina de la Fe, a fin de detener la propaganda de la herejía. En ese momento se abrió el concilio en Trento, el 13 de diciembre de 1545, concluyéndose el 4 de diciembre de 1563. El primer objetivo del concilio fue la reconciliación de los protestantes y, aunque no se logró, arrojó luz sobre muchos problemas de fe. A partir del concilio, todo cristiano tuvo que decidir si quería ser católico o no, puesto que no era posible seguir neutral, arreglándose un credo a la medida de los caprichos personales. Como vemos, la Inquisición también es un antecedente histórico importante. Con el término Inquisición se hace referencia a diversas instituciones creadas con el fin de suprimir la herejía, es decir, toda doctrina que se opone al dogma dentro del seno de la Iglesia Católica. La Inquisición medieval, de la que derivarían todas las demás,
Fue fundada en 1184 en el sur de Francia para combatir la herejía de los cátaros y albigeneses, pero tuvo poco efecto. La Inquisición, como tribunal eclesiástico, solo tenía competencia sobre cristianos bautizados. Sin embargo, al no existir en España, ni en sus territorios dependientes, libertad de culto, su jurisdicción se extendió a la práctica totalidad de los súbditos del rey. La finalidad de la Inquisición era evitar homicidios y torturas, debido a que por la relación Iglesia-Estado, el hereje era considerado una amenaza para la unidad y gobernabilidad del Estado. El verdadero fin de la Inquisición fue evitar que la autoridad civil decidiera quiénes eran herejes y de este modo evitar el mayor número de torturas posibles. Sin embargo, hay que reconocer que, por la debilidad humana, existieron algunos abusos y complicidades entre eclesiásticos y autoridades civiles. Pero es un hecho que la Santa Inquisición estuvo siempre y oficialmente encaminada a evitar torturas y homicidios. Como ve, este material pues es bastante importante, tiene bastante contenido que hay que ir digiriendo poco a poco. Bueno, vemos primero que no solamente hubieron pues estos personajes como Maquiavelo que se separaban totalmente, sino que estuvieron también los utopistas. Estos utopistas como Tomás Moro pues pensaban en que realmente podría llevarse el evangelio. Sin embargo, pues tal cual a la letra, pero sin embargo hay que tener muy en cuenta de que la diferencia entre la utopía y el realismo es que la utopía es algo irrealizable, mientras que el realismo es algo que tiene que ser. El realismo se basa en el deber ser y el deber ser tiene, pues, de alguna manera que moverse el ser humano hacia que se alcance ese deber ser. Y la utopía no. Sin embargo, estos utopistas pues ayudaron un poco porque, bueno, además Santo Tomás Moro pues murió mártir y entonces fue un santo. Pero después vemos que todas estas ideas y además pues digamos, la dependencia que había y la interconexión entre el Estado y la Iglesia, pues hacía que los que fueran herejes pues también fueran un problema para la unidad y la gobernabilidad del Estado. Entonces, las autoridades civiles mataron a muchísimas personas o las torturaron por cuestiones políticas civiles. Esto sucedió también después en otras inquisiciones o en otras persecuciones, incluso también con los protestantes y con los calvinistas. La diferencia de estos es que en esos países mataron a toda la gente que pudieron matar y no hubo nadie que los defendiera. Sin embargo, hemos escuchado muy claramente que el Tribunal de la Santa Inquisición, bueno, pues se elaboró principalmente para evitar torturas y para evitar homicidios. ¿De qué forma se evitaban? Pues se hizo justamente un tribunal en donde había un juicio en el que primero se tenía que determinar si realmente era hereje, después se le tenían que dar a la persona muchísimas oportunidades para convertirse o para retractarse y después, obviamente, la Iglesia no podría dictar ninguna sentencia porque eso pertenecía a la autoridad civil y sin embargo, la Iglesia pues lo único que hacía era luchar porque a esa persona no se le matara por ningún motivo ni se le torturara, pero algunas veces cuando se empeñaban en algunas herejías que realmente ya se veían, como se los decía yo anteriormente, como una amenaza para el Estado, entonces la autoridad civil dictaba la sentencia. Sin embargo, también hay que reconocer que hubo algunos abusos, pero no fue la Santa Inquisición, sino ya son abusos de personas, ¿sí? Ya saben ustedes, la Iglesia está hecha de hombres y entonces hubo algunas cuestiones pues que lamentar. Sin embargo, es muy importante recalcar que la Iglesia siempre tuvo y que la Inquisición fue por eso santa, porque fue para evitar homicidios y no como lo han hecho después creer los ilustrados que veremos más adelante.
Pero bueno, vamos a continuar con este programa. Espero que lo estén disfrutando muchísimo. No se separen, no nos dejen. Queremos que estén con nosotros, que nos acompañen y estamos muy contentos de que nos permitan estar en sus hogares. En unos segundos más regresamos. Ya estamos aquí de regreso con ustedes en su programa Concilios de María Visión y estamos tratando pues justamente estos antecedentes que después vamos a estudiar a profundidad en los documentos del Concilio Vaticano II. Y pues veíamos cómo con la Reforma Protestante de Lutero pues se perdió gran cantidad de creyentes católicos y quedaron reducidos a muy pocos los católicos en el siglo XVI. Sin embargo, fíjense, fue esto tan grave que cuando Lutero se va un año a un castillo y él, por su propia inspiración, hace una nueva versión de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento, pues esto trae realmente un rompimiento con toda la tradición de la Iglesia Católica. Y el problema grave también es que pues algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo el de la gracia, no se entienden muy bien o van en contra de la doctrina católica oficial de la Iglesia. Lutero sostiene que la fe sin obras nos puede salvar, lo cual pues sabemos que contradice la Iglesia Católica, porque nosotros debemos procurar hacer obras buenas y no impedir la acción del Espíritu Santo para que estas obras se realicen adecuadamente. Pero después, fíjense, pues si Lutero pudo hacer su propia versión del Nuevo Testamento, bueno, pues llegan otros pensadores como Calvino, por ejemplo, que ya da otra propuesta en donde se busca la predestinación. Es decir, para Calvino, Dios ya eligió quiénes son los buenos que se van a salvar y esos se puede saber que son los buenos y los salvos porque estas personas son prósperas económicamente. En cambio, los condenados, pues son los que son pobres. Entonces, y después de Calvino, pues vienen otros reformadores y más, hasta la actualidad que vemos tantas propuestas de sectas religiosas cristianas como casi como habitantes puede haber. Entonces, este problema fue muy grave, pero no fue el único, sino que después vinieron unos pensadores que continuaron con esta línea de pensamiento que después nos iba a llevar a unos problemas más graves. Y tal fue el caso, por ejemplo, en el siglo XVII, que es el siglo siguiente a la Reforma de Lutero, pues el caso de René Descartes, posteriormente Kant, los empiristas ingleses, que además irían preparando lo que iba a ser después una consecuencia grave, porque iba a ser la Revolución Francesa, que cambiaría la historia de muchos países de Occidente y que después, con estas ideas también, se separarían en el siglo XX los dos grandes bloques liberal y el bloque comunista, que son dos caras de la misma moneda, el materialismo que ya se venía gestando desde el siglo XIV, XV, XVI, pero sobre todo XVII y XVIII, para explotar con este movimiento de la Revolución Francesa, un movimiento en el que estuvo implicada también la masonería y que por lo mismo pues es completamente anticatólico y que mina realmente a la Iglesia. También vamos a ver cómo estas ideas se introdujeron, algunas salieron de la misma Iglesia, puesto que Lutero era un fraile agustino y muchas pues en las universidades que habían sido católicas, pero sin embargo después esto va a entrar mucho más fuerte a provocar una crisis más grande y muy profunda, pero que siempre hay que ver a la luz de la fe y con la asistencia del Espíritu Santo, porque aunque parezca que toda esta crisis puede afectar gravemente a la Iglesia, pero siempre la Iglesia está asistida por el Espíritu Santo y esto es una garantía muy importante de que al final, en cada concilio, va a salir la verdad.
Por eso hay que leer todos los concilios y por eso hay que conocer bien los documentos de estos concilios. Pero bueno, para que estas ideas se entiendan un poco mejor y pues se haga más amena esta charla que estamos teniendo ustedes y yo, pues hemos preparado en María Visión otro material que esperamos que les guste y que les sirva mucho para aclarar sus ideas. A la negación de las capacidades de la inteligencia humana para conocer la verdad que había hecho Guillermo de Ockham en el siglo XIV, las ideas políticas de Maquiavelo en el siglo XV y las reformas protestantes de Lutero en el siglo XVI, siguió otro personaje de gran repercusión histórica llamado René Descartes, quien en el siglo XVII recae en el racionalismo que ya había sido superado desde la época de los colosos griegos en el siglo IV a.C. Para Descartes, el método es dudar de todo y por medio de la matemática llegar a la verdad. Descartes invierte el proceso en el que primero somos y luego pensamos. Para Descartes, primero es el pensamiento y luego la realidad. Con esto se reinstala el racionalismo con sus dos consecuencias lógicas. La primera, que es el empirismo de Hume y Locke, quienes niegan el principio de causalidad y reducen la ciencia a lo que puede captarse con los sentidos, de modo que no podemos conocer racionalmente y sin la fe, ni la ley natural, ni a Dios, ni al alma, y tampoco otras realidades que no sean materiales, oponiéndose la fe a la razón. La segunda consecuencia del racionalismo es el idealismo de Kant, que continúa este giro copernicano en el que las ideas ya no giran alrededor de las cosas, sino las cosas alrededor de las ideas, y por tanto, lo que conocemos son nuestras ideas en lugar de las cosas, y el panteísmo de Hegel, para el que todo es una idea que se desdobla en la historia sin fin. Estas afirmaciones afectaron inmediatamente a la teología y a la moral católica, porque a partir de eso, la teología ya no podía estudiar a Dios, sino a nuestra idea de Dios, y la moral ya no tendría fundamento en la ley natural, sino en lo que los sujetos piensen y acuerden en los consensos. De este modo, la verdad se vuelve relativa a lo que los sujetos deseen y todas las bases racionales de la fe católica se ven comprometidas. Pero esos errores no solo afectaron a la teología y a la moral, sino que como resultado de todo esto, surgieron el marxismo y el liberalismo político y económico impulsado por la Revolución Francesa. La masonería anticatólica se dedicó a difundir estas ideas y a crear a partir de ellas un nuevo orden del mundo al margen de Dios y de la verdad, que ya había sido iniciado en el Renacimiento, en el que Dios dejó de ser el centro para ocuparlo el hombre. Todo esto va preparando el contexto en el que se desarrollaría el Concilio Vaticano I en el siglo XIX y el Concilio Vaticano II en el siglo XX. ¿Qué le parecen todas estas ideas tan importantes? Fíjese nada más usted, fíjense ustedes, cuántas cosas hay detrás de los concilios, cuántas ideas pues que van afectando la vida social y la vida cristiana. Por eso nosotros debemos aprender muy bien cuáles son las ideas que interfieren con la doctrina católica y sus consecuencias en la vida social, en la vida política, en la vida cultural. Ya vieron en este pues, video que les acabamos de pasar cómo no solamente fue el giro copernicano en el que, bueno, la Tierra ya no era el centro, sino que giraba alrededor del Sol, lo cual no afecta en absoluto o no afecta nada a la teología católica, porque finalmente si gira físicamente alrededor una o del otro, pues en resumidas cuentas, a la actualidad no se sabe si la Tierra es el centro del universo o no, porque nadie sabe ni cuánto mide el universo ni ha llegado a su fin.
Pero sin embargo, eso no es lo importante, sino que aquí lo importante es que el hombre y Cristo es el centro de la historia y eso no puede cambiar por la cuestión teológica. Entonces, aquí lo que hay que ver es que hay otro giro copernicano muy importante, que es el giro de las ideas. Como lo dijo Descartes, pienso, luego existo. Entonces ya no es el pensamiento el que se subordina a la realidad y el que gira alrededor de las ideas, sino son las ideas las que giran, la verdad la que gira alrededor de las ideas. Fíjese nada más usted qué problema tan grave. O sea, la medida ya es el pensamiento y la realidad gira alrededor del pensamiento del hombre en lugar de que el pensamiento del hombre se subordine y gire alrededor de la realidad, lo cual es gravísimo. Pues esto sucede con Descartes y luego con Kant, y bueno, los empiristas ingleses que reducen todo a lo extenso, a lo que podemos medir, y pues todo eso afecta totalmente a la teología católica que se basa en la razón y la fe. Pero bueno, tenemos que ir a otro pequeño corte. Esperamos nos den sus preguntas, sus comentarios, porque es muy importante que interactuemos usted y yo. Así es que, pues aquí los tengo, yo esperando, estoy recibiendo en Twitter todo lo que usted quiere preguntar y también si quiere llamar a nuestros teléfonos o incluso también al correo de concilios, también lo puede hacer, yo le contestaré pues en la noche o mañana. Pero bueno, esperamos que esté disfrutando este programa, ya estamos llegando al final, así es que quédese con nosotros. Bueno, pues aquí nos están llegando ya sus comentarios. Un saludo a Erika de Madrigal, a Gloria Salazar también, pues de Zapopan, del Distrito Federal y de otros lugares de la República Mexicana y también pues de otros países de América, porque usted sabe, este programa se transmite pues en muchísimos países, casi en todos los países de habla hispana. Y bueno, pues para continuar, fíjese, con la reforma de Lutero y después de Calvino, vinieron otros reformadores y surgieron también, a partir de las ideas de los empiristas ingleses, pues unas sectas que pues recibieron el nombre de masonería. La masonería es muy importante porque fueron principalmente judíos que estaban en contra de la Iglesia Católica y algunos católicos también que después se les unieron y pues armaron este movimiento secreto que iba a ir llevando estas ideas racionalistas, empiristas e idealistas, pues a lo que iba a ser una cuestión que iba a cambiar la política a nivel mundial. Los masones empezaron con una campaña muy importante de descalificación de lo que fue la Edad Media, de lo que fue la teología católica, abrieron la brecha entre la razón y la fe, excluyendo la fe hasta el último rincón y dejándola pues algunas prácticas pues a lo mejor hasta ocultas, ¿verdad? Eran sectas secretas, pero que fueron entrando al punto de que todo esto explotó en la Revolución Francesa del siglo XIX. Sabemos que hubieron ilustrados franceses como fueron Rousseau, Montesquieu, Voltaire, con un gran odio a la Iglesia Católica, y estos pues empezaron una campaña muy fuerte, fueron los que principalmente promovieron que la Edad Media había sido una edad oscura, que el Renacimiento fue el que recuperó las épocas clásicas y todas las obras clásicas de los griegos, lo cual pues nosotros sabemos que no es así, puesto que Grecia fue recuperada por los padres de la Iglesia en los 3 primeros siglos, todo el pensamiento y toda la teología católica pues está basada justamente en este diálogo del Evangelio con la filosofía primero platónica, estoica, de Sócrates, los plotinianos y después en el siglo XIII con Santo Tomás de Aquino, pues con la incorporación también de la filosofía aristotélica que da una luz muy grande y que por eso constituye la obra de Santo Tomás de Aquino,
que es, por cierto, el patrono de este programa de concilios, pues él es uno de los más grandes teólogos, la cumbre más alta del pensamiento. Y sin embargo, los ilustrados franceses pues se dedicaron a una campaña de descalificación y pues como ustedes saben, en la Plaza de la Concordia se guillotinaron a muchísimas personas, ¿sí? A personas que militaban sobre todo en la religión católica, religiosos. Fue una gran matanza muy sangrienta, pero bajo la bandera de igualdad, libertad y fraternidad. Habría que cuestionar muy bien estos principios, porque una igualdad en donde se excluye a la religión católica y acaba en el igualitarismo, una libertad sin límites que puede matarse unos a otros y una fraternidad sin Dios son muy cuestionables. Entonces, estos problemas de la Revolución Francesa, pues después pasaron a todos los demás países con una gran cantidad de revoluciones que llevaron a una secularización total del mundo y a separarlo prácticamente de lo que es la fe católica. Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa. Esperamos que sigan ustedes viendo su canal de María Visión todos los lunes para que nosotros pues podamos continuar poniendo este contexto y lleguemos a el Concilio Vaticano II, profundizando en cada uno de sus documentos. Esperamos que les haya gustado este programa y muchas gracias por dejarnos acompañarle y por acompañarnos ustedes aquí. El hecho de entrar a su casa para nosotros en María Visión es muy importante y bueno, pues esperamos que les haya gustado este programa y que se hayan divertido. Muchas gracias. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.